Saludos y bienvenidos. Hoy es 11 de marzo, día en el que se cumplen 7 años del fatídico 11M. Muchos son los acontecimientos que se suceden en memoria de los fallecidos. Además, estamos muy atentos al tsunami que mantiene en alerta hasta 20 países en Asia, América y Oceanía. Antes comenzamos, como siempre, con el repaso por la prensa. Y comenzamos por el diario El Mundo. Pulso de Zapatero a Modi sobre la solvencia de España. Se aferra al Banco de España y cuestiona la credibilidad de la agencia. La discrepancia entre el saneamiento de las cajas, clave de la rebaja de calificación. Y más noticias que vemos ahora en la fotografía de portada. Maltratada y víctima del 11M. ¿Por qué habría ganado el Partido Popular en 60 años? Solo Truman y Major remontaron en la última semana una desventaja como la de los sondeos que daban a Zapatero en 2004. Además, la Junta de Andalucía pagó 2,4 millones de euros a nombre de un hijo de Ruiz Mateos. Y Sortu rechaza el plan para matar a López, pero no a los asesinos de Puelles y Conde. Además, Gaddafi recupera Ras Lanuf, uno de los enclaves petroleros vitales para los rebeldes. Y continuamos ya con los titulares más destacados del país. Sarkozy y Cameron piden a la Unión Europea que reconozca la cúpula rebelde libia. París y Londres consideran la oposición un interlocutor válido. El gobierno francés propone también ataques aéreos contra Gaddafi. Y en fotografía de portada, en busca de pruebas de ADN. Son los niños robados hace años y ahora se hacen las pruebas los posibles padres. Y la Fiscalía ordena ir hasta el final en los casos de bebés robados. Además, detenido en Francia un jefe militar de ETA junto a otros 3 terroristas. Y cajas y bancos necesitan 15.152 millones para recapitalizarse. El 11M nos enseñó a combatir el terrorismo islamista. Y continuamos ya con los titulares más destacados de La Razón. La banca necesita 15.152 millones, es una de las noticias del día. El Banco de España da hasta octubre a 8 cajas y 4 bancos para recapitalizarse. Guerra de cifras, Modi se eleva a 40.000 millones las necesidades y rebaja el rating de España. Y en fotografía de portada ya son 146 los EREs fraudulentos y nadie dimite. La investigación de la Junta acelera para no coincidir con las municipales. Detecta el doble de casos que hace una semana. Y la sucesión del presidente. Zapatero sale al paso de su sucesión y recuerda a los críticos que ha ganado 2 elecciones. Y también Sortu rechaza a la desesperada el intento de atentado contra López. Los hipermercados además abrirán 14 horas al día y un mínimo de 12 festivos al año. Y continuamos ya con los titulares más destacados de ABC y comenzamos con su fotografía de portada. Y oculta su futuro. Bancas y cajas, el agujero del sistema financiero español supera los 15.000 millones. Y además el fraude a la Unión Europea en Andalucía supera ya los 27 millones. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día, se las contamos. AENA y los sindicatos seguirán negociando para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga al no haber alcanzado el consenso. La agencia de medición de riesgos Moody's rebajó hoy la calificación de la deuda soberana de AA1 a AA2 con perspectiva negativa. Y el Banco de España cifró hoy en 15.152 millones de euros las necesidades de capital de 12 entidades del sistema financiero español para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno. Y la esperada Torrente 4, protagonizada por el ex policía más casposo del cine español, llega a la gran pantalla en 3D.
Japón se encuentra en nivel de alerta máxima. De hecho, el gobierno ha decretado el estado de emergencia. 2 terremotos consecutivos han dejado hasta estas tristes imágenes. El epicentro del terremoto se encuentra a 130 kilómetros mar adentro de Sendai. Un enorme tsunami de 10 metros golpea la costa japonesa. Es la impresionante imagen de lo que está ocurriendo en Japón y de lo que puede ocurrir este viernes en otros países del Pacífico tras el terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter que ha sacudido el noreste nipón. Ha sido un seísmo devastador, uno de los más fuertes registrados nunca en el país. Los muertos son al menos 44, pero esa cifra aumenta sin parar. Un barco con un centenar de personas naufragó a causa del tsunami. También ha provocado numerosos incendios, entre ellos en una central nuclear y en una refinería junto a la capital japonesa. Las olas de hasta 10 metros generadas por el maremoto posterior han arrasado todo a su paso: viviendas, carreteras, cultivos en las costas de Sendai o Fukushima. En algunos puntos han penetrado hasta 5 kilómetros en el interior de la tierra. El gobierno japonés ha enviado fuerzas aéreas, navales y terrestres para socorrer a las víctimas del desastre. Ahora se teme que estas imágenes del maremoto en Japón se repitan en otros países. Toda la cuenca del Pacífico está en alerta por tsunami, desde Indonesia a Filipinas, pasando por Australia, Nueva Zelanda, Hawái y toda la costa oeste de América, con la única excepción de Canadá. Tras lo ocurrido en Japón, en los países en primera línea como Filipinas o Indonesia se está procediendo a la evacuación de decenas de miles de habitantes. En la memoria de todos, el destructor tsunami de 2004 que dejó 168.000 muertos. En otros lugares más alejados se limitan por el momento a advertir a la población del riesgo y aconsejarles que se alejen de la costa. Las primeras olas sin consecuencias ya han llegado a las islas rusas de las Kuriles, donde 11.000 personas habían sido evacuadas, también a Taiwán, donde tampoco han producido daños. Pero los especialistas advierten que un tsunami es una sucesión de olas, en las que las primeras no son las más importantes y que puede durar horas. Cruz Roja ha advertido del enorme riesgo que corren numerosas islas del Pacífico que el maremoto podría cubrir de agua. Un monstruo que nos deja esta otra imagen. Eran las 5 de la tarde y 46 minutos hora local cuando el terremoto más importante de los últimos 140 años en el país sacudía Japón. Los temblores del seísmo de 8,9 grados en la escala de Richter duraron varios minutos y durante toda la mañana se han producido 18 réplicas de hasta 7,1 grados. Las escenas de pánico han llegado hasta el Parlamento. Japón es uno de los países que más terremotos sufren al año y sus infraestructuras están adaptadas, aunque ha habido daños considerables. Actualmente hay más de 4 millones de personas sin electricidad, sin servicio de telefonía y los transportes han dejado de funcionar. Se han declarado varios incendios en el país, entre ellos un gran fuego en una refinería en la provincia de Chiba, cerca de la capital, sin que se haya informado de posibles víctimas. También se ha producido un incendio en la central nuclear de Onagawa, situada en la región de Tohoku, a la que pertenece la prefectura de Miyagi, la zona más afectada por el seísmo. El gobierno japonés ha decidido cerrar las 4 centrales nucleares cercanas a esta zona y ha declarado la situación de urgencia nuclear en caso de que fallen los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares. Algo que ya se ha producido en una planta, según algunas fuentes, aunque no especifican de cuál se trata. El gobierno intenta calmar a la población. El primer ministro Naoto Kan ha asegurado que por el momento no se han producido fugas radioactivas. Japón vive unas horas trágicas a la espera de poder cifrar el número de víctimas y de evaluar los daños. Y la investigación interna de la Junta de Andalucía sobre los expedientes de regulación de empleo irregulares, que está prácticamente completada, ha arrojado un total de 146 casos de presuntos jubilados falsos en los 5.273 prejubilados revisados, aunque faltaría por cotejar 290 más.
Los datos han sido aportados en el Parlamento andaluz por el consejero de Empleo, Manuel Recio, que ha destacado que el 97% de los expedientes revisados no presenta ningún problema y que actualmente un total de 5.563 trabajadores perciben estas ayudas en ERES vivos. Ante una comisión parlamentaria rodeada de una inusitada expectación mediática, el titular de Empleo ha precisado que la investigación interna de la Junta ha analizado 5.273 prejubilados, el 95% del total, con lo que faltan unos 290 perceptores de 4 empresas. De los revisados, unos 5.127 no presentan problemas, mientras se han detectado 59 irregulares, de los que han calificado como ajenos, es decir, que no han tenido relación con la empresa afectada por ERE. La investigación ha localizado además 87 discrepancias administrativas de casos que están vinculados a las empresas, pero sin certeza de su vinculación. Casos, tanto estos como los anteriores, que la Junta de Andalucía ha enviado a la justicia, ha concretado Manuel Recio. Y la agencia de medición de riesgos Moody's rebajó hoy la calificación de la deuda soberana española de AA1 a AA2 con perspectiva negativa debido al alto coste de la reestructuración del sistema financiero. Soplan vientos menos favorables para la deuda española. Moody's ha rebajado el rating de España por la reestructuración bancaria y los gastos regionales. Pasa así de AA1 a AA2 con perspectiva negativa. La agencia de medición de riesgos ha considerado que los costes de la reestructuración del sistema financiero serán mayores de lo previsto y provocarán un aumento del déficit. Una decisión no compartida por la ministra de Economía. Salgado considera que Moody's se ha precipitado. Esta tarde tendrán los datos entidad por entidad, los dará el Banco de España de manera oficial y veremos que efectivamente esa cantidad se mantiene. Por eso digo que seguramente Moody's le bastaría haber esperado unas horas. No obstante, Salgado reconocía, eso sí, que hay que hacer un mayor esfuerzo para combatir el déficit de las comunidades autónomas. Efectivamente tenemos que hacer más esfuerzos para tratar de que ese déficit se reconduzca y lo tienen que hacer sobre todo las comunidades autónomas y nosotros controlarlo, ¿no? Esta decisión de Moody's ha elevado la prima de riesgo del bono español a 10 años hasta los 229 puntos básicos, desde los 222 con que cerró ayer. Y el Banco de España ha cifrado en 15.152 millones de euros las necesidades de capital de 12 entidades del sistema financiero español para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno y evitar la entrada del Estado en su capital. 15.152 millones de euros. Es el capital que necesitan las entidades del sistema financiero español para cumplir los requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno y evitar así la entrada del Estado en su capital. Esta cifra ha sido calculada por el Banco de España y se queda por debajo de lo previsto por el Ejecutivo, que estimaba en 20.000 millones de euros las necesidades de los bancos y cajas de ahorro de nuestro país. El 93% de las necesidades de capital de las entidades financieras es de las cajas de ahorro, que según el Banco de España deben reunir 14.000 millones de euros. Bankia, es decir, la alianza liderada por Caja Madrid y Bancaja, es la entidad que más capital necesita para ser solvente, 5.775 millones de euros. Pero no solo las cajas necesitan capital para cumplir estos nuevos criterios de solvencia del Gobierno. 4 bancos, Bankinter, Barclays, Deutsche Bank y Banpyme, tienen necesidades de capital de más de 1.000 millones de euros. Y por otro lado, la portavoz parlamentaria popular Soraya Sáenz de Santa María ha explicado la preocupación de su grupo por las rebajas de la calificación de la deuda española y ha asegurado que es la prueba evidente de los errores que ha ido cometiendo el Gobierno en relación a la reforma del sistema financiero. Así lo ha asegurado la portavoz popular antes de entrar en el Pleno del Congreso. Precisamente el Pleno del Congreso votaba la convalidación del Real Decreto de reforzamiento del sistema financiero. El sexto decreto sobre una cuestión, según Santa María, les hubiera gustado que el Gobierno hubiera hecho una reforma, una sola, que hubiera permitido a pymes y autónomos poder acceder al crédito, pero no ha sido así. Y hoy nos hemos despertado, ha dicho, con esta noticia.
Nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera hecho una reforma, una sola de verdad, del sistema financiero que hubiera permitido a pymes y autónomos poder acceder al crédito. No ha sido así y hoy pues nos despertamos con esta noticia que es mala para nuestro país, pero que pone en evidencia los errores que ha ido cometiendo el Gobierno en relación a la reforma del sistema financiero, que van a afectar, como estamos viendo, a nuestra deuda pública y su calificación. Y AENA y los sindicatos seguirán negociando para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga al no haber alcanzado el consenso en la reunión que celebraron, en la que la compañía aseguró que garantiza el mantenimiento de los derechos laborales de todos los trabajadores. AENA y los sindicatos seguirán negociando para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga fijada para Semana Santa, puentes y fechas clave de inicio y fin de las vacaciones de verano. Los sindicatos convocantes de la huelga consideran que lo que pretende el Gobierno es una privatización del 100% de los aeropuertos españoles. La privatización que propone el Gobierno es una privatización del 100% de un servicio público, por mucho que digan que es del 49%, porque plantean la gestión a través de concesiones de los aeropuertos, y eso es una privatización del 100%. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Eso rompe el modelo aeroportuario, genera graves problemas porque aeropuertos se van a cerrar y no garantiza a los trabajadores los puestos de trabajo. Por su parte, el presidente de AENA afirmó que los paros pueden hacer mucho daño al país y mostró su confianza en que los sindicatos den pronto una respuesta a la propuesta de la empresa. No hay motivo, a nuestro juicio, para mantener una huelga que nos pareció inoportuna, que puede causar mucho daño al país, a los derechos de los ciudadanos y que, por tanto, después de estos compromisos, nos parece más que nunca que no tiene justificación. La preocupación entre los consumidores ha ido creciendo a medida que pasan los días, desde que los representantes de los trabajadores de AENA anunciasen la convocatoria de esas 22 jornadas de huelga en los aeropuertos españoles. Y detenido el presunto jefe militar de ETA, uno de los 4 detenidos en el norte de Francia. Es Alejandro Zobarán Arriola, alias Charla. El presunto jefe militar de ETA y los expertos de la lucha antiterrorista le situaban al frente de este aparato. Es Alejandro Zobarán Arriola, alias Charla, actual jefe militar de la banda terrorista. La policía francesa le detuvo anoche en el norte del país junto con otros 3 terroristas. Los arrestos se produjeron en la localidad de Bolencourt, cerca de la frontera con Bélgica. Allí los 4 presuntos etarras se hacían pasar por estudiantes, pero su conducta levantó las sospechas del dueño de la vivienda en la que se alojaban, que fue el que alertó a la policía. Los agentes comprobaron entonces que los coches tenían las matrículas dobladas, es decir, placas correspondientes a otros vehículos del mismo modelo que los suyos. Al parecer, todos los detenidos ocupan un lugar importante dentro del aparato logístico de ETA, relacionado con la prestación de infraestructura y con el suministro de armas y explosivos a los comandos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. Y en el capítulo de sucesos, el jefe de producción de las obras para la construcción del muelle de la Esfinge del Puerto de la Luz de la capital Gran Canaria ha fallecido ahogado al caerse al agua cuando se instalaba el último cajón del dique. Un hombre ha perdido hoy la vida en el Puerto de la Luz de Las Palmas. Se trata de un trabajador que cayó al agua cuando se estaba instalando el último cajón del dique que se está construyendo en el muelle de la Esfinge, como ha explicado el presidente de la autoridad portuaria, Javier Sánchez Simón. Al parecer, sobre las 12:15 se estaba colocando el último de los cajones del muelle de la Esfinge, que son una estructura pues, enorme, que se tiene además que realizar con una precisión muy exquisita. Pues cuando se estaba llevando a cabo, pues el cajón no se colocó en el sitio que le correspondía y cedió y rompió, al parecer, algunas de las amarras de sujeción del cajón y la persona, el encargado de la colocación, que estaba amarrado con el arnés de seguridad, pues se vio arrastrado por el cajón. Y al arrastrarse por el cajón, pues al parecer se ha ahogado. En las aguas del puerto se sigue buscando el cuerpo del trabajador. Hasta ahora solo se ha encontrado el chaleco de seguridad que llevaba puesto. En las tareas de rescate participan agentes de los GEOS, buzos, este helicóptero y una embarcación de salvamento marítimo que están intentando localizar y sacar a flote el cadáver del trabajador de 35 años que hoy ha perdido la vida en este accidente laboral.
Y más de 1000 alumnos que estudian en las sedes andaluzas de la Universidad a Distancia verán facilitada la accesibilidad a estos centros debido a la eliminación de barreras arquitectónicas que financiará la Consejería de Igualdad. En estos centros de la UNED, que tiene por toda España, estudian en el presente curso académico más de 6.400 alumnos con discapacidad, de los que 1.120 lo hacen en las sedes andaluzas. Más de 1000 alumnos que estudian en las sedes andaluzas de la Universidad a Distancia verán facilitada la accesibilidad de estos centros debido a la eliminación de barreras arquitectónicas que financiará la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. La titular de esta consejería, Micaela Navarro, ha explicado que el departamento que preside invertirá 100.000 euros en la adaptación de estos 4 centros en Andalucía, lo que supondrá un 93% de su coste. Para que todas las personas puedan acceder a algo fundamental en su vida, que es todo aquello que tiene que ver con la educación, todo aquello que tiene que ver con la formación. Eliminar barreras significa que las personas podamos circular mejor, podamos transitar mejor por nuestras calles y ciudades, pero eliminar barreras del ámbito educativo es fundamental para que cualquier ser humano pueda realmente competir en igualdad de condiciones, pueda ver reforzadas sus capacidades. En los centros que la UNED tiene por toda España estudian en el presente curso 6.421 alumnos con discapacidad, de los que 1.120 lo hacen en sedes andaluzas, cifras que se ha quintuplicado en la última década. Navarra ha relacionado este aumento con una propia fórmula de educación a distancia que propone esta universidad y también con la apuesta de este centro universitario en la formación de profesorado especializado en las demandas del alumnado con discapacidad. Desde los 1.300 que había en el año 2000 a los 6.421 que hay matriculados en toda España en este momento. Probablemente también la propia fórmula de enseñanza y estudio hace posible que la UNED sea una de las opciones elegidas para aquellas personas que tienen problemas de desplazamiento por cuestiones laborales, en muchos casos, pero también para personas que pueden tener dificultad de movilidad y como consecuencia de una discapacidad. En ese sentido, el rector de la UNED, Juan Antonio Jimeno, ha aclarado que la mitad de los universitarios españoles que presentan algún tipo de discapacidad estudian en la UNED no solo por su estructura formativa, sino por el servicio UNIDIS, un área que atiende a cada alumno de forma individual. Y cambiamos de asunto, apostar por el impulso de la tecnología cloud computing o en la nube como elemento para mejorar la competitividad de las pymes y también como oportunidad para liderar un sector tecnológico emergente. Esta es la idea que ha querido transmitir el director regional en Andalucía de Microsoft, José Manuel Velarde, durante su intervención en la jornada Competitividad y Cambio Tecnológico, instando también al Gobierno central al desarrollo de la misma. Se trata de una jornada que ha tenido lugar en el Club Antares de la capital hispalense. También han intervenido en competitividad y cambio tecnológico el director general del Grupo Aluego, Manuel Terriza, y el director regional en Andalucía de IBM, José Manuel Sánchez. Cada vez más aplicaciones están siendo consumidas por las empresas sin necesidad de que éstas tengan los equipos. Esta oportunidad para las empresas que ahorren costes, pero también para el desarrollo de aplicaciones en la nube, ha subrayado el director regional de Andalucía de Microsoft. El primer plan municipal de empleo específico para las mujeres consigue la inserción laboral de 500 gaditanas. Más de 3.200 han recibido formación cualificada y unas 10.000 información y asesoramiento. Más de 500 gaditanas han logrado encontrar trabajo a través del primer plan de empleo específico para mujeres. Este es el dato más destacado del balance realizado por la alcaldesa de Cádiz al programa municipal de empleabilidad femenina. Un plan integral para la inserción laboral de mujeres que ofrece asesoramiento, formación y prácticas en empresas hasta la obtención del empleo. Además de los nuevos puestos de trabajo generados, más de 3.200 gaditanas han recibido formación cualificada y otras 10.000 información y asesoramiento a través de los servicios Inicia y Practicando que contempla el programa. Teófila Martínez ha expresado su satisfacción por estos resultados, confirmando la prioridad de su equipo de gobierno por estas eficaces políticas de empleo para reducir el creciente paro femenino. Un objetivo como es este, que las mujeres encuentren empleo y que las mujeres que no tienen formación se den cuenta que lo importante que es la formación. Y lo importante no solamente que es formarse en lo que se está haciendo, sino formarse para luego poder sacar producto a esa formación.
En este contexto de formación y empleabilidad, la alcaldesa ha advertido de la incidencia directa que el fracaso escolar está teniendo en el aumento del desempleo. En este sentido, ha criticado la dejadez de la Junta en materia de educación, pese al alarmante 38% de alumnos que no finalizan sus estudios, denunciando que cuando hablan de igualdad nunca se refieren a la de oportunidades. Una persona, un hombre y una mujer no pueden ser iguales si no tienen igualdad de oportunidades. Y repito, el fracaso escolar y la falta de formación es una fábrica imparable de desigualdades y de parados. Para contrarrestar el fracaso escolar, el Ayuntamiento ya se plantea que las familias que reciban algún tipo de ayudas sociales tendrán que comprometerse a garantizar la formación obligatoria de sus hijos. Y lluvias generalizadas también durante el fin de semana. La zona de bajas presiones situada en el Atlántico va a continuar complicando la situación atmosférica. Los cielos permanecerán cubiertos y por la tarde se pueden producir lluvias moderadas a fuertes e incluso granizadas en el sur de la península ibérica, que a medida que avance la tarde se dispersarán por el resto del territorio peninsular. Y la esperada Torrente 4, protagonizada por el ex policía más casposo del cine español, llega a la gran pantalla en 3D para amenizar un fin de semana en el que también se estrena la nueva película de Bernard Tavernier, En el centro de la tormenta, y la canadiense nominada al Oscar, Incendies. 13 años después regresa Torrente. ¿Hacemos unas pajillas? Y aunque parezca que nada ha cambiado, tiene nuevo compañero de aventuras, Kiko Rivera. Incorpora espectaculares efectos especiales y ha sucumbido a la moda del 3D. Una veintena de rostros conocidos asoman en la cuarta entrega de la saga que dirige y protagoniza Santiago Segura. Otro estilo se gasta el detective Dave Robichaud en El centro de la tormenta. Ayer alguien violó y asesinó a una chica de 19 años. Tommy Lee Jones se enfrenta a un asesino en serie en este thriller de Bernard Tavernier que transcurre en una Luisiana devastada por el huracán Katrina. Te acabas de enterar de que A, tu padre está vivo, y B, tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Jan y Simón viajan a Líbano para conocer el pasado de su madre y la tragedia que desencadenó en su vida la Primera Guerra del Líbano. Riyad es una cárcel en el sur. Tengo en mi casa el número de la revista que usted está buscando, justamente el número en el que aparece mi padre. Mire que no quiero que me la regale. No se la puedo dar. No todo tiene un precio, señor Silva. El señor Silva se tomará esta declaración de principios como un reto, el de demostrarle a Adalberto que todo en la vida tiene un precio. Federico Lupi, Norma Aleandro y Pablo Echarri protagonizan Cuestión de principios. Dele la revista y dejate de echar la pelota. Y con estas diferentes propuestas nos despedimos hasta el lunes. Recuerden que les seguiremos informando en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del fin de semana.